Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia mensual que el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán organiza para todos ustedes y en esta ocasión nos va a acompañar la doctora Alma Guadalupe Vázquez Durán, con un tema que deseamos sea de su interés y que abra posibilidades, sobre todo de vinculación de trabajo aquí entre la comunidad académica. Y el tema, caracterización de nanomateriales, técnicas espectroscópicas, dispersión de luz dinámica y potencial Z. Si me permiten, voy a leer brevemente una reseña curricular de la doctora Alma Guadalupe Vázquez Durán. Ella es ingeniera bioquímica con estudios de maestría en ciencias de los materiales por el CINVESTAP IPN. Su doctorado lo realizó en la ciencia de los materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el CIMAP, en la Unidad Chihuahua, y asimismo ha realizado un postdoctorado en el Departamento de Fotónica del Centro de Investigaciones en Óptica y en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas en San Antonio. La doctora Vázquez es autora de 45 artículos publicados en revistas indizadas. Es integrante a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ella actualmente es técnica académica en la FES Cuautitlán, en el Departamento de Ciencias Químicas. Asimismo, ha impartido más de 40 cursos a nivel licenciatura y posgrado en el área de los alimentos, en el área de los materiales y nanomateriales. Sus principales líneas de trabajo e investigación están encaminadas al desarrollo de metodologías para la síntesis de nanomateriales, la caracterización y su aplicación en el sector agroindustrial, ambiental y de la salud animal. Muchísimas gracias, doctora, que nos acompañas y en esta oportunidad de estar escuchando tu trabajo y compartiendo tus experiencias como técnica académica en esta facultad. A todos los asistentes les damos la bienvenida y les pedimos de favor que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados en silencio para que demos continuidad a esta charla. Asimismo, les vamos a anotar en el chat la liga para que anoten su asistencia, ¿sí? Entonces, pues sin más, doctora Alma, muchísimas gracias, un gusto saludarte y pues son todos los tuyos los micrófonos y las cámaras de esta sesión. No, Bienvenido. pues muchísimas gracias, doctor Mercado. Gracias al comité organizador de estas conferencias del Colegio de Técnicos Académicos por considerarme para poder platicarles pues un poco de lo que nosotros estamos realizando, las actividades que realizamos como parte también de nuestras funciones como técnicos académicos. Yo soy relativamente nueva con este nombramiento, tengo escasos un año y medio, más o menos. Pero bueno, les platicaré de las cosas y de las actividades que hacemos con respecto a esto. Como bien ya lo han escuchado, una parte importante de mi formación es en el área de los materiales y particularmente en los nanomateriales. Y sobre eso versa esta plática que estaré compartiendo con ustedes. Gracias nuevamente a todos los que hacen posible que nosotros estemos ahora aquí, eh, pues compartiendo las experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación y en nuestras actividades en el área de investigación también. Como bien nos comentaba el doctor, esta plática la he titulado Caracterización de materiales porque de el área de la nanotecnología, una rama importante es la síntesis y precisamente el conocer las propiedades de estos nanomateriales que hemos fabricado o sintetizado. Entonces, hay diversas técnicas de caracterización. Me enfocaré en estas, en técnicas espectroscópicas, en la dispersión de la luz dinámica y el potencial Z. Más adelante veremos por qué la importancia de hacer esta caracterización. Permítanme.
Bueno, quisiera yo comenzar en platicarles lo que es un nanomaterial. A nivel internacional existen diversas sociedades o asociaciones que se encargan precisamente de normalizar los conceptos y los términos, así como también las técnicas que son empleadas para la caracterización de los materiales y de los nanomateriales. Un nanomaterial, si vemos la definición que ha dado la Comisión Europea, nos dice que es un material aquel que sea natural, accidental o fabricado, que contenga partículas o agregados y que estos agregados o partículas, el 50% de ellos se encuentren dentro de la escala nanométrica. ¿Pero qué es la escala nanométrica? Bueno, pues la ISO ha definido que todos aquellos materiales nanométricos deben de encontrarse dentro del rango de 1 a 100 nanómetros. Entonces, para considerar un material en esta escala es muy importante tener en claro ese concepto. O sea, es necesario que estos materiales se encuentren dentro de ese rango, de 1 a 100 nanómetros. Y bueno, una vez que nosotros sabemos que todos los nanomateriales están dentro de este rango, pues también han sido clasificados de acuerdo a su dimensión. Y bueno, de acuerdo a su dimensión podemos tener nanomateriales o nanoestructuras que van de las 0 dimensiones a las 3 dimensiones. ¿Y qué queremos decir con 0, 1, 2 o 3 dimensiones? Cuando hablamos de 0 dimensiones, precisamente todas las dimensiones X, Y y Z de estos materiales tienen que estar dentro de la escala nanométrica. Y es ahí donde entran mmm, nanomateriales como nanopartículas, clústeres, nanocristales y todos aquellos que estén dentro de esta escala. Entonces, a veces nosotros usamos indistintamente una nanopartícula considerando que es un nanomaterial. Efectivamente es un nanomaterial, pero esta definición tiene que ver en que todas sus dimensiones están dentro de la escala nanométrica. Otra clasificación que se ha dado es cuando el diámetro de estas partículas se encuentra bien dentro de la escala. Y entonces hablamos de estructuras 1D. Y ahí se incluyen lo que son los nanotubos, lo que son los alambres, las barras, las fibras, todos aquellos cuyo diámetro tenga la magnitud dentro de la escala nanométrica. Y luego vienen las películas delgadas, los platos, placas, láminas, donde el grosor deberá encontrarse dentro de la escala nanométrica. Y finalmente vamos a tener aquellos materiales que están dentro de la clasificación 3D, donde son materiales micrométricos posiblemente, pero que pueden estar conformados por nanomateriales. Y bueno, esa es una de las clasificaciones que se ha dado de los nanomateriales de acuerdo a sus dimensiones y teniendo en claro la escala en la que se trabaja. Pero otra clasificación que podemos también tener es de acuerdo a la composición de estos materiales. Y entonces podemos tener aquellos materiales o nanomateriales de índole orgánica, donde tenemos conocimiento, por ejemplo, de partículas lipídicas o nanoliposomas o liposomas más bien, o partículas eh, poliméricas que están precisamente hechas de materiales orgánicos. Y dentro de los materiales inorgánicos, que es básicamente en lo que yo me enfoco, encontramos pues todas aquellas partículas metálicas, por ejemplo, de oro, de plata, paladio, platino, de algunos óxidos metálicos, por ejemplo, el óxido de zinc, el dióxido de titanio, por mencionar algunas, y también podemos encontrar materiales híbridos, es decir, o compuestos que puedan tener un corazón orgánico, por ejemplo, poliméricas, y que tengan decoración con algunas nanopartículas metálicas. Entonces, bueno, eso es de acuerdo a la composición. Pero, ¿qué es lo que hace que estos nanomateriales sean tan importantes? No es que en las últimas 2 décadas se haya descubierto o se hayan fabricado. En realidad, pues los nanomateriales existen desde hace mucho tiempo. Hay ejemplos en algunos museos donde el principal eh, mm,
pieza que ha sido estudiada es pues, precisamente la copa de Licurgo, donde se ha observado que tiene nanopartículas de oro y de plata y que dependiendo de cómo la luz sea transmitida, pues podemos ver una coloración roja o una amarilla. Pero eh, estas propiedades únicas que emergen de la escala nanométrica, pues tiene que ver precisamente con la relación área superficial-volumen. Y esta área superficial hace que precisamente a tamaño nanométrico la relación de átomos superficiales sea mayor con relación a los átomos internos que conforman la partícula. Y esto hace que pues estos materiales sean altamente reactivos, por ejemplo, que emerjan propiedades que antes no tenían. Y entonces es de ahí el interés de poder estudiarlos. Ahora, yo ya les había comentado que una rama importante es la síntesis, donde nosotros tendríamos que desarrollar materiales a diseño, es decir, con las propiedades que nos interesan para la aplicación específica. Y de ahí, pues es importante entonces tener unas o tener técnicas de caracterización que nos permitan identificar esas propiedades que los hacen únicos. La composición, la forma, el tamaño, la carga superficial, es decir, si tienen la capacidad de mantenerse dispersos o si tienen esa facilidad para formar agregados o flocular. Cuando nosotros hablamos también de las aplicaciones de los nanomateriales, pues algunos de ellos tienen que ser funcionalizados para aplicaciones específicas, por ejemplo, en el área médica o en el área biológica o para su actividad antimicrobiana. Entonces, pues es necesario poder conocer eh, todas estas propiedades que tienen estos nanomateriales y para eso hay diversas técnicas de caracterización. Yo les comentaba que las propiedades a esta escala cambian totalmente. Por ejemplo, algunas de ellas son las propiedades ópticas que emergen de los materiales metálicos. En esta diapositiva ustedes pueden observar, son nanopartículas de plata que dependiendo del tamaño podemos observar diferentes coloraciones, pero también la morfología va a impactar en el color o en las propiedades ópticas del material, así mismo como la composición. Entonces, ustedes pueden observar que si nosotros tenemos referencia de la plata a escala micrométrico, pues sabemos que es un color plateado. Cuando nosotros reducimos el tamaño de estas partículas, pues emergen otros colores que los hacen totalmente atractivos en el caso de la coloración, pero que también los hacen atractivos, por ejemplo, para el desarrollo de sensores. ¿Okay? Como les comentaba, pues son diferentes técnicas de caracterización que pueden ser utilizadas para conocer estas propiedades de los materiales. Aquí solo les pongo algunas, no son todas, son bastantes técnicas que podemos utilizar, pero dentro de las más importantes les he puesto aquí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el tamaño real y la forma y además la cristalinidad de los nanomateriales, pues podríamos utilizar técnicas de microscopía electrónica como de transmisión o puede ser de barrido, pero también podríamos utilizar este, microscopía de fuerza atómica y bueno, algunas otras técnicas que pueden llevarse a cabo también con un microscopio electrónico. Ahora, si nosotros queremos conocer si realmente hemos logrado funcionalizar la superficie de los nanomateriales o si hemos utilizado síntesis a través de métodos verdes utilizando extractos de plantas, pues la técnica de FTIR nos podría ayudar a identificar aquellos grupos funcionales que se encuentran en la superficie de nuestra partícula. Ahora, si queremos conocer la composición, pues una técnica ampliamente utilizada y que está acoplada a un microscopio electrónico, pues es la energía dispersiva, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esta técnica para conocer la composición
Pero si nosotros queremos conocer cómo está el arreglo de los átomos en los materiales, pues podemos hacer uso también de la difracción de rayos X. La difracción de rayos X nos puede dar información sobre el tamaño del cristal, sobre la celda en la cual solidifican estos materiales, es decir, parte de la estructura cristalina. Y las técnicas en las que me voy a enfocar precisamente en esta plática, pues tienen que ver con aquella técnica de dispersión de luz electroforética, que es la técnica que se utiliza para determinar el tamaño de partícula, que es la dispersión de luz dinámica, y el potencial Z. Estas técnicas nos van a ayudar a conocer la estabilidad, el tamaño, la distribución y la carga superficial del nanomaterial. Cuando hablamos de espectroscopía de absorción UV visible, esta técnica es particularmente importante. Es una técnica analítica que se puede utilizar para la cuantificación de analitos, no hablando de nanomateriales precisamente, pero en el caso de nanomateriales y específicamente de los metálicos, pues nos permite identificar la resonancia del plasmón y nos permite seguir la formación de estas nanopartículas metálicas precisamente, y es una técnica que nos va a apoyar muchísimo, es una técnica fundamental en las actividades de investigación que nosotros realizamos. Y creo que ya englobé potencial Z y dispersión de luz dinámica. Entonces, bueno, la dispersión de LS nos hablará del tamaño de partícula y entonces nos vamos a enfocar en estas. ¿Por qué es importante precisamente la caracterización? Porque dependiendo de el tamaño, de la forma, de la carga superficial, pues los nanomateriales van a interaccionar y van a tener el desempeño que nosotros requerimos para una aplicación. Pero además, el tamaño, la carga, la forma, pues van a influir directamente en los riesgos o en la toxicidad de estos nanomateriales. Por eso es importante su caracterización. Nos vamos a enfocar en este momento en lo que es la espectroscopía de UV visible. Yo ya les había comentado que es una técnica ampliamente utilizada, no solo en el área de los nanomateriales, sino también en la química analítica para la cuantificación. En el caso de los nanomateriales y específicamente de las partículas metálicas, pues nos interesa muchísimo porque nos da información básica, que de ahí es nuestra herramienta clave para la caracterización. ¿En qué se basa la técnica? Pues básicamente nosotros es en cómo interacciona precisamente la radiación con la muestra y si tiene la capacidad de dispersar, de transmitir o de absorber. ¿Y de qué consta un equipo básico? Pues nosotros tendremos una fuente de luz que va en la ultravioleta visible, tenemos un monocromador, finalmente tenemos la muestra y un detector y de ahí podemos nosotros analizar. Les comentaba yo que particularmente los nanomateriales metálicos presentan esta propiedad que se le denomina plasmón y tiene que ver que cuando el campo eléctrico eh, incide sobre los electrones de conducción, hace que estos eh, oscilen colectivamente y entonces esta oscilación de los electrones de conducción pues se le llama plasmón. Cuando este campo eléctrico, precisamente, estos electrones entran en resonancia con este campo y entonces se le llama resonancia del plasmón superficial. Y esto es lo que nosotros vamos a caracterizar precisamente o vamos a analizar con espectroscopía de absorción UV visible. Debo de aclararles, no soy de formación física. Esto tiene un concepto más físico, modelos matemáticos, pero bueno, lo que yo quiero es que ustedes se queden con esto. Ok, perfecto. Bueno, pues como les comentaba, precisamente algunos materiales metálicos en escala nanométrica presentan esta resonancia del plasmón, entre ellos plata, cobre y oro. Y esta resonancia nos permite identificar eh, varias cosas o nos puede dar una idea de esto.
podemos identificar el tipo de material, podemos conocer aproximadamente el tamaño de la partícula, la morfología, si es una suspensión de partículas dispersas, si está el grado de funcionalización o si cuando nosotros queremos pegar grupos funcionales en la superficie lo hemos logrado de manera exitosa, también nos permite ver eso y además esta propiedad del plasmón pues nos permite el desarrollo de sensores colorimétricos, que es una propiedad que ha sido ampliamente aprovechada. Entonces, aquí nosotros podemos ver que efectivamente, dependiendo del tipo de material o del nanomaterial metálico, van a tener máximos de absorción característicos. Por ejemplo, si nosotros observamos esta curva roja, corresponde a la resonancia del plasmón de las nanopartículas de plata. Entonces nosotros sabremos que precisamente alrededor de los 400 nanómetros, si nosotros no hemos sintetizado nanopartículas de plata y es nuestra primera vez que lo hacemos y queremos saber si hemos tenido éxito en lograr la formación de las nanos, pues lo que tendríamos que hacer es ir a medir su espectro de absorción y debemos de identificar este máximo de absorción alrededor de los 400 nanómetros. Pero si en lugar de plata nosotros hemos sintetizado nanopartículas de oro, pues entonces deberemos de buscar este máximo de absorción alrededor de los 500 nanómetros. Y es así como nosotros podríamos identificar eh, si efectivamente nuestro método de síntesis ha sido exitoso y si realmente estamos obteniendo el material que decimos. También esta técnica nos permite conocer si hemos podido hacer, por ejemplo, aleaciones de oro, plata, oro, paladio, cobre. Y entonces, esta técnica nos va a ayudar precisamente a la caracterización de este máximo, a saber si nosotros tenemos el material que decimos. Pero además, si nosotros, cuando nosotros tenemos un solo máximo de absorción, este solo máximo está asociado a partículas con morfología esférica. Entonces, además de conocer si nosotros tenemos el nanomaterial, pues también podríamos inferir la morfología de este. Y entonces en esta, déjenme ver si puedo cambiar mis opciones de puntero. Podemos observar este espectro de absorción, que estamos en longitudes de onda, si pueden visualizar, estamos en el rango visible cercano al infrarrojo, y podemos ver que dependiendo de la morfología de la partícula, eh, podemos tener un solo máximo para esferas o podemos presentar dos plasmones superficiales, ¿ok? Y entonces es así como esta técnica nos puede ayudar también a saber qué tipo de morfología tenemos. Por supuesto, no podemos utilizarla de manera aislada, tendríamos que hacer otra técnica como es microscopía electrónica para efectivamente relacionar estos máximos de absorción con la morfología que presenta nuestro material. Ahora, esta técnica también nos permite determinar el tamaño de las partículas o inferir. Recuerden que siempre será necesario utilizar alguna otra técnica complementaria, pero digamos que esta sería nuestra herramienta básica eh, que podemos utilizar una vez que nosotros hayamos determinado que son las muestras que nos interesan. Bueno, pues entonces ya podemos utilizar otras técnicas un poco más costosas. Entonces, ustedes pueden observar, yo les comento a los estudiantes que nuestro ojo también tendría la capacidad de poder decir si estamos con nanopartículas esféricas, si estamos con partículas más grandes o si tenemos otro tipo de morfología. Aquí nosotros podemos observar que conforme el tamaño de partículas se incrementa, pues hay un desplazamiento del máximo hacia longitudes de onda mayores. Entonces, este desplazamiento nos hace inferir que el tamaño de nuestra partícula es mayor.
Y es así como nosotros analizamos los espectros de absorción. Si nosotros vemos que el tamaño, el máximo de absorción está cercano a los 500, en el caso de oro, pues decimos que tenemos partículas pequeñas, alrededor de los 30 nanómetros, y conforme este máximo se está desplazando hacia longitudes de onda más grandes, pues entonces sabemos que el tamaño de la partícula ha ido incrementando. Y es así como nosotros podemos inferir el tamaño de la partícula. Ahora, si nosotros queremos saber que nuestra partícula sigue estable, es decir, tenemos un solo tamaño, está dispersa, entonces pues también la técnica de espectroscopía nos va a ayudar para eso. Supongamos que nosotros hemos preparado esta muestra que tenemos aquí, la de 80 nanómetros, la llevamos y analizamos su espectro de absorción. Entonces encontramos que efectivamente mi partícula es dispersa, monodispersa, tenemos solo un máximo de absorción, no hay, está en el rango que nosotros determinamos para el tamaño que nosotros queremos, pero después de un tiempo observamos que la coloración de la suspensión de las partículas cambia y entonces se vuelve de este color. Vamos y analizamos y entonces nos damos cuenta que este máximo ha sufrido un corrimiento, se ha desplazado a longitudes de onda mayores y eso nos hace suponer que mi partícula se ha agregado. Hay un proceso de agregación ahí y por eso la coloración ha cambiado. Pero si en lugar de observar esta coloración, yo observo una coloración azulada y mido su espectro, seguramente observaré este fenómeno. Y este es un autoensamble, que les llaman tipo rosario, donde las partículas se han ensamblado, se han aglomerado y entonces han desarrollado estos dos máximos de absorción. Entonces, de esa manera, yo puedo saber si mi partícula se mantiene dispersa, si ha sufrido un proceso de aglomeración o agregación, y la espectroscopía de absorción me va a ayudar para eso. Les comentaba también que esta técnica nos permite eh, seguir la formación de las nanopartículas en el tiempo. Y entonces nosotros hacemos nuestra reacción, vamos tomando alícuotas de esta reacción y vamos midiendo su espectro de absorción. Nos permite identificar el tiempo necesario para que todas las nanopartículas, todos los átomos de plata, de oro, o los iones hayan reaccionado, se haya formado la nanopartícula y entonces de esta manera nosotros podemos conocer el tiempo necesario para la formación o la reacción de todas las especies y la formación de las nanopartículas. Les comentaba también que para diversas aplicaciones, sobre todo en el área médica, es necesario que estas nanopartículas sean funcionalizadas, es decir, pegarles algunos grupos funcionales, como en el caso de aminos, o la funcionalización con algunas proteínas. Pues la espectroscopía también nos permitirá identificar si nosotros hemos tenido éxito en la funcionalización de la superficie de las nanos y lo veremos a través precisamente del corrimiento del máximo de absorción. Entonces, es una técnica que también, como ustedes observarán, es una técnica de batalla, es básica para todos aquellos que hacemos nanopartículas o sintetizamos metálicas. También nos ayuda en la caracterización de algunos óxidos metálicos, pero hoy me enfocaré solamente a metales y particularmente el oro. Les comentaba también que esta propiedad que tienen las nanopartículas de oro, una de tener la resonancia del plasmón y la otra de tener la capacidad de aglomerarse o agregarse cuando nosotros cambiamos las condiciones de la suspensión, pues nos permite el desarrollo de técnicas de detección. En este caso, fue un trabajo desarrollado por una estudiante de licenciatura, donde precisamente lo que hicimos es el desarrollo de un sensor colorimétrico para la detección de algunas toxinas, en este caso fue de aflatoxina, y nosotros podemos ver que además de eh, detectar, también nos permitió la cuantificación de la aflatoxina a través de este método colorimétrico y aprovechando las propiedades
de las nanopartículas de oro. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, pues esta es una técnica y esto, todo lo que yo les he presentado tiene que ver con nanopartículas de oro, pero es técnica que podemos utilizar también para plata, para cobre, todos estos materiales a escala nanométrica presentan la resonancia del plasmón y es lo que nos permite poder caracterizarlos con esta técnica. No es una técnica, como ya les había comentado, que utilicemos de manera aislada. Es necesario corroborar los resultados que obtenemos con esta, pues con otras técnicas como microscopía electrónica de transmisión o de barrido. Muy bien. Bueno, una vez que nosotros hemos realizado esta técnica de caracterización básica, pues otra técnica que va a ser fundamental en el caso de los nanomateriales es determinar el tamaño de la muestra o de la partícula más bien. ¿Y por qué es importante medir el tamaño? Bueno, pues porque el tamaño va a influir precisamente también en el comportamiento del nanomaterial. Entonces, aquí como ejemplo quisiera ponerles precisamente el estudio que realizaron estos autores donde evaluaron el tamaño de la partícula y cómo ésta se podía distribuir a diferentes órganos el ratoncito. Entonces, evaluaron diferentes tamaños de nanopartículas. Nosotros aquí podemos ver partículas que van desde 6,2 nanómetros hasta 61,2 nanómetros. Y entonces ellos encontraron precisamente que dependiendo del tamaño de la partícula, los órganos blancos en donde éstas podrían acumularse, pues fueron el corazón, el riñón, los pulmones. Pero si el tamaño de partícula era mayor, entonces los órganos blancos a donde éstas se dirigieron fueron el hígado y ay, se me fue ahorita la traducción del, de ese órgano. Pero bueno, entonces nosotros podemos observar precisamente que el tamaño de partícula es una característica importante que debe de ser caracterizada, debe ser determinada, porque de eso puede influir también la actividad que tenga nuestro material si nosotros lo aplicamos para, por ejemplo, el control de microorganismos. Además, nosotros podemos ver aquí que la toxicidad también fue evaluada y entonces vieron que cuando el tamaño de partícula es menor, pues la toxicidad evaluada en estas células fue mayor. Eso es en el caso, digamos, de los efectos no bonitos de los nanomateriales. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos evaluar la actividad antimicrobiana? Pues se ha visto efectivamente que tamaños de partículas menores tienen o presentan mayor actividad contra algunos microorganismos o algunas bacterias, hongos o virus. ¿Ok? De ahí es la importancia de determinar el tamaño. ¿Cuáles son las técnicas empleadas precisamente? Pues son varias, entre ellas son la microscopía electrónica, el análisis de seguimiento de nanopartículas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la dispersión de luz dinámica, que es una técnica, digamos, fácil, entre comillas, que puede ser implementada en algún laboratorio. Por supuesto, necesitamos el equipo que haga esto. Y pues es una técnica que ha sido ampliamente utilizada para medir precisamente el tamaño, pero también nos permite tener la distribución de tamaños, conocer si nuestras partículas son estables o si han sufrido procesos de aglomeración o de agregación. ¿Ok? Esta técnica nos permite determinar el tamaño de partículas, en teoría, de aquellas partículas que van de 1 a los 10,000 nanómetros. ¿Okay? El principio de la técnica se basa precisamente en el movimiento browniano que experimentan los nanomateriales a esta escala y cuando son irradiados con una fuente de luz, pues tienen la capacidad de dispersar esta luz. Entonces, ese es el principio de la técnica y nosotros podemos ver que la intensidad de las fluctuaciones de esta dispersión pues estará en función
del tamaño de las partículas. Podemos observar que cuando el tamaño de partículas es menor, pues estas fluctuaciones tendrán máximos y mínimos más intensos. ¿Ok? Les comentaba que esta técnica nos permite medir el tamaño, pero también es muy importante conocer la distribución de tamaño. Es decir, todas las partículas son del mismo tamaño o hay una población de partículas, porque de eso también eh, tendrá impacto en las aplicaciones que podamos darle y en el comportamiento. Entonces, esta imagen, si nosotros tenemos un solo tamaño de partícula, observaremos un solo pico. Pero si nosotros tenemos una distribución de tamaños de partícula, pues entonces veremos diferentes máximos en nuestra curva. Y de ahí entonces se deriva precisamente el índice de polidispersidad, que es otro parámetro que podemos conocer cuando hacemos o aplicamos esta técnica de caracterización. Y bueno, este índice de polidispersidad pues tiene que ver con valores que van de 0 a 1. Si nosotros tenemos un valor de 0, que eso es muy difícil de obtener, en la experiencia que yo tengo, nunca he tenido ese valor, nos dice que nuestra muestra es completamente uniforme. Es decir, tenemos tamaños de partícula uniformes, todas son del mismo diámetro. Si se nos va un valor de 1, nos indica que nuestra muestra está altamente polidispersa, diferentes poblaciones de tamaño. Para nanopartículas se espera que tengamos un índice de polidispersidad de 0,2. Eso es aceptable. Si nosotros vamos a un índice de polidispersidad de 0,7, bueno, pues tendríamos que eh, valorar nuestro método de síntesis o nuestras condiciones de preparación para que nuestras partículas sean o las metamos al rango de monodispersas. Y entonces, en esta gráfica yo les presento, o en esta diapositiva les presento algunos de los resultados que podemos obtener con la técnica de dispersión de luz dinámica. El equipo nos da un histograma de la distribución de tamaños precisamente y nos da el tamaño promedio de la partícula que ha sido analizada, nos da el tamaño de la partícula, por ejemplo, si tenemos un solo pico o dos picos y nos dice el porcentaje de intensidad. Como se basa en la dispersión o la intensidad de la dispersión, bueno, pues la ISO recomienda que los resultados sean eh, presentados en función de la intensidad. El equipo nos da en función de la intensidad, del volumen o también del número de partículas analizadas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver precisamente, por ejemplo, si nuestros resultados tienen la calidad de acuerdo al algoritmo que utiliza el equipo para medir precisamente el tamaño, o nos puede decir que es necesario que nosotros eh, cuidemos esto. Fíjense ustedes, aquí nos dice que la calidad de nuestro resultado ha sido muy buena y en este nos dice que es necesario que nosotros vayamos a analizar hemos hecho cómo hemos preparado la muestra para el análisis precisamente del tamaño. Entonces, ustedes pueden ver que, pues, esta es una muestra no monodispersa, nos lo dice aquí. Nosotros podemos el valor aquí y vemos que, por ejemplo, el índice de polidispersidad de esta muestra es de 0,391, mientras que para esta es de 0,477. Es decir, entre menor sea el índice de polidispersidad, nos hablará de que nuestras partículas presentan un solo tamaño. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta cuando utilizamos la técnica de DLS? Bueno, pues es importante conocer que el equipo tendrá la capacidad de medirnos nanopartículas en teoría, en la práctica no sucede de esta manera, que van de 1 a la micra. Debemos considerar la concentración de la muestra, deben de ser muestras diluidas, no debemos de meter muestras muy concentradas, debemos considerar que las muestras tienen que ser dispersas, tienen que ser estables, o sea, debemos de prevenir que tengan procesos de agregación.
Se recomienda que la muestra sea pasada por un filtro de 0,22 micras. Debemos de evitar la formación de burbujas y es importante considerar que esta técnica mide el radio hidrodinámico o el diámetro hidrodinámico de la partícula, no mide el tamaño real. Para eso tendríamos que utilizar microscopía electrónica, sin embargo, nos puede dar una idea del tamaño de partículas que estamos sintetizando. Y bueno, consideraciones que debemos de tener también el índice de refracción del material que vayamos a analizar. Estas son algunas de las consideraciones que debemos de tener importantes. Una de ellas también es la limpieza de la celda utilizada, evitar que haya en el ambiente polvo. El polvo, las partículas de polvo, de fibras de nuestra ropa pueden contaminar nuestra muestra y la técnica no va a poder discernir entre si se trata de una partícula que nosotros hemos sintetizado o una contaminación. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que se basa en una aproximación de una esfera. Entonces, si nosotros tenemos partículas con diferente forma, pues él no nos lo va a distinguir, o sea, nos va a decir, pues tú tienes este tamaño, considerando que todas son esféricas. Si nosotros tenemos mezclas con tamaños muy diferentes, bueno, también presentaremos algunos inconvenientes en la hora de utilizar esta técnica. Y bueno, como ya les había yo comentado, esta es muy sensible a contaminantes como el polvo o partículas suspendidas en el ambiente. De ahí que debemos de tener mucho cuidado en la preparación de la muestra, asegurarnos la limpieza de todo nuestro material para que los resultados que obtengamos pues sean confiables y realmente representen la muestra que nosotros estamos analizando. Permítanme ver nada más cómo voy de tiempo. Bueno, ya casi termino. Esta es otro de los parámetros importantes, como bien les había comentado, es la carga superficial que adquieren estos nanomateriales. ¿Ok? Va a influir precisamente también como el tamaño en las interacciones y va a influir en su comportamiento, así como positivo como negativo. ¿Ok? Esta carga superficial pues también va a regular la agregación y las interacciones electrostáticas con algunas células o cuando nosotros, por ejemplo, si le damos aplicaciones médicas, pues nosotros sabemos que eh, el comportamiento in vitro será diferente en un comportamiento in vivo y eso tiene que ser considerado también. ¿Qué se ha observado? Por ejemplo, aquellos materiales con carga positiva se ha visto que pueden ser más tóxicos porque pueden interactuar fácilmente con el ADN que es de carga negativa y entonces puede provocar la genotoxicidad. Entonces, de ahí es la importancia que podamos determinar la carga. Y se ha visto, por ejemplo, que nanomateriales con carga negativa pueden introducirse más fácilmente en algunas perdón, pueden tener una introducción más lenta en las membranas que tienen carga negativa y entonces pueden haber ahí interacciones electrostáticas que hagan que haya un proceso de repulsión. Es muy importante aclararles que no solo es a través de la carga superficial que los nanomateriales tienen actividad, pueden ser por otros mecanismos, pero si hablamos de la carga, sería a través de esta interacción electrostática entre digamos, el huésped y el nanomaterial. ¿Okay? ¿Cómo se mide el potencial Z o cómo se mide la carga superficial? Bueno, pues es un término relacionado con el potencial Z. Todo esto, espectroscopía de UV visible, dispersión de luz dinámica y el potencial Z, es importante aclarar que son en partículas suspendidas. Es decir, nosotros tenemos partículas suspendidas en un medio acuoso, generalmente en agua. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos estas partículas suspendidas, pues tenemos que ver que el potencial Z va a relacionar precisamente la estabilidad de las partículas a la aglomeración. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos partículas con un potencial Z alto, pues nos hablará de esta estabilidad de las nanopartículas.
Pero cuando esta partícula la tenemos en un medio líquido, pues se encuentra solvatada y desarrolla una doble capa eh, eléctrica que le llaman, que nosotros la podemos visualizar aquí. Entonces tenemos, esta es el corazón de nuestra nanopartícula. Cuando la metemos en un medio, pues entonces vamos a ver que cargas contrarias van a unirse a la superficie de la partícula y esto le llaman la capa de Stern. Luego va a haber otros iones o coiones que van a venirse y van a estar difusos en el medio, pero que finalmente en este plano donde nosotros estamos posicionados, que se le llama plano de deslizamiento, justo ahí la técnica va a medir el potencial Z y nos va a dar una idea precisamente de la carga superficial de nuestra partícula. ¿Cómo son los resultados que se obtienen? Nosotros podemos ver aquí, es un ejemplo de nanopartículas o puntos cuánticos de óxido de zinc. Podemos ver que en el eje de las X tenemos el potencial Z y en el eje de las Y la cuenta. Podemos ver que este material tiene una carga o un potencial Z positivo, mientras que este material que tenemos aquí tiene un potencial Z negativo. ¿Cómo nosotros podríamos o tendríamos la capacidad de modificar la carga superficial? Pues precisamente con los métodos de síntesis utilizados, con los medios estabilizantes o surfactantes, y nosotros de esa manera, o los grupos funcionales, podemos modificar la carga superficial. Ahora, ¿cómo se relaciona el potencial Z, los valores de potencial Z con la estabilidad? Pues bien, si nosotros tenemos potenciales Z que van de 0 a más menos 10, puede ser un valor negativo o positivo, se dice que nuestra nanopartícula será altamente inestable y podrá ser susceptible a procesos de coagulación, floculación, agregación. Ok, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos materiales con un rango que van de 10? Todo esto es más menos, puede ser menos 10 o más 10 hasta 20. Tendremos una estabilidad limitada, es decir, que con el tiempo estas tendrán la capacidad de agregarse. Y si nosotros tenemos partículas con un potencial Z que van de 20 a 30, pues podríamos estar hablando ya de partículas estables. Y si tenemos mayor a 30, pues son muy estables. Así es como nosotros podemos analizar y relacionar la estabilidad con la carga de los nanomateriales. Ok. Eh, Consideraciones que debemos de tener para medir el potencial Z. El potencial Z es altamente influido o puede ser influido por el pH de nuestra suspensión, por la fuerza iónica, y también debemos de tener consideraciones precisamente en la limpieza del material. Nosotros necesitamos una celda especial para medir el potencial Z y entonces tenemos que tener cuidado en todos estos, en la limpieza, sobre todo en la limpieza y en la preparación. Yo recuerdo que cuando nos dieron la capacitación para utilizar este equipo, nos decían, bueno, pues el equipo te va a dar lo que tú le metas. Si tú le metes basura, pues entonces tendrás resultados basura. Es importante cuidar todos los parámetros, todos los detalles para tener unos resultados confiables. Y bueno, como conclusión de esta plática, pues que nosotros podemos utilizar diversas técnicas de caracterización que nos aportarán información única de los nanomateriales. Por ejemplo, el plasmón, pues no lo podemos analizar si no es con espectroscopía, o el tamaño o el potencial Z. Eh, ¿Qué queremos saber del material? Nosotros tenemos que tener muy claro qué es la propiedad que tenemos o queremos analizar del material para que de ahí nosotros podamos seleccionar la técnica adecuada de caracterización. Y es importante precisamente complementar las técnicas. No podemos quedarnos con una sola, es necesario complementar porque eso nos dará una caracterización más completa de nuestro nanomaterial y permitirá que conozcamos de manera más certera las propiedades.
Y bueno, pues agradezco que me hayan escuchado. Si tienen preguntas, pues con gusto podemos ampliar las dudas o resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación y bueno, a uno que no está ambientado en esas áreas, pues nos va a permitir ir viendo, ¿verdad? Si me permites, deja tu contacto, la imagen última, para quien guste contactarte, ahora sí como para ampliar, ¿verdad? Ahí está el Ujú. contacto de la doctora para ampliar más la información que nos ha vertido en este momento. Y sí, hay preguntas, hay varias. Eh, Estamos en tiempo, solamente recordar que hoy día 29 de abril habrá un simulacro nacional de sismo a las 11:30 de la mañana, entonces creo que nos da tiempo para responder las preguntas que hay aquí. Y les agradecemos de antemano a todos la oportunidad. Bien, comenzamos con una que nos señala qué técnica es más recomendable para evaluar la efectividad entre dos catalizadores distintos. Bueno, es que dependería del catalizador, ¿no? O sea, deberíamos de conocer de qué está hecho el catalizador, porque, por ejemplo, podemos tener materiales, por ejemplo, el óxido de zinc, que también es un catalizador nanométrico y que lo podemos identificar con UV visible, pero hay otros materiales que no los podemos identificar, entonces, pues dependerá de la composición, la técnica que debemos de utilizar. ¿Ok? Por aquí nos preguntan, ¿cuál es el motivo por el que la plata, oro y cobre presentan resonancia de plasmón? Bueno, este es un fenómeno físico que está así como, les comentaba que no soy física de formación y bueno, son conceptos muy físicos, pero bueno, tiene que ver precisamente, yo les comentaba, primero, conocer que todos estos metales pues están, digamos que el enlace que hemos definido están inmersos en una nube de electrones, ¿no? Ujú, Pero a nivel nanométrico, pues estos electrones, digamos que se encuentran más en la superficie. Entonces, cuando viene el campo eléctrico, existe como una polarización de estos electrones y hace que estos roten. O sea, el campo eléctrico hace que se polaricen los electrones y se van hacia arriba, pero entonces hay una fuerza restauradora que hace que se regresen. Y entonces esta oscilación o esta resonancia con el campo eléctrico pues permite que estos tengan absorción en UV visible. La misma Samuel igual ahí viene en la pregunta, ¿el nanomaterial debe estar en solución o suspensión? ¿Cuál sistema, solución o suspensión, es mejor para aprovechar la resonancia de plasmón? Ah, bueno, aquí entra un poco en confusión porque recuerden que las partículas o las nanopartículas son sólidas. Entonces nosotros no tenemos una solución, tenemos una suspensión. O sea, tenemos partículas suspendidas en un líquido. Entonces, pues tienen que estar suspendidas. También podemos analizar películas, o sea, cuando nosotros tenemos estas partículas depositadas en un sustrato como vidrio, también la técnica nos permite ver el plasmón, ¿ok? O sea, también pueden estar suspendidas, o sea, totalmente sin un líquido Ujú. en un vidrio y también podríamos o tendríamos la capacidad de analizarlas, pero se prefiere en suspensión. Nos preguntan, nanopartículas de oro que coadyuven al tratamiento de artritis reumatoide. Mm, no tengo conocimiento de que en este momento haya, pero sí creo que puede, no necesariamente las de oro como tal. O sea, las nanopartículas pueden actuar por sí solas, pero también pueden ser como utilizadas como vehículos acarreadores de sustancias que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, las de oro.
Pueden actuar por sí solas. Recuerdo la plática última que tuvimos aquí en el colegio, donde hablaban de esta terapia fotodinámica, ¿no? Ujú. Nosotros las de oro, por esta resonancia de plasmón, podemos llevarlo a longitudes de onda del infrarrojo, donde podemos excitar estas nanopartículas con radiación infrarroja. Estas, al vibrar los electrones, pueden calentarse y elevar la temperatura y de esa manera pueden destruir células cancerígenas. Hay estudios que ya se han hecho. Entonces ahí tenemos las nanopartículas de oro que actúan por sí solas, ¿ok? Pero también podemos utilizarlas como acarreadores con proteínas específicas que nos permitan ir a células blanco, por ejemplo, de cáncer, y llevar el medicamento o el químico que podrá ser utilizado para, o el fármaco para células cancerígenas. ¿Ok? Entonces, Bueno, yo me imagino que de esa manera, pues para esta enfermedad que nos comentaron, puede ser una opción. O sea, como una partícula acarreadora, pero no solo el oro, ¿eh? Hay partículas poliméricas, lipídicas, porosas que pueden ser utilizadas para el acarreamiento de fármacos. excelente. Nos preguntan, ¿qué método sería el más ideal para identificar y, de ser posible, cuantificar arsénico en bajas concentraciones en muestras de tejido? Bueno, este, son varias preguntas, ¿no? Ahí me suena ya más como química analítica, pero creo que técnicas como espectroscopía hay esta que es atómica, donde hay que hacer la digestión de la muestra y luego analizar con un estándar, pero también podría desarrollarse, y creo que hay un método desarrollado con nanopartículas de oro para el sensado de arsénico. O sea, un método colorimétrico donde solo utilicemos las nanos y espectroscopía de absorción UV visible. Claro, tenemos que utilizar una técnica de validación, ¿no? ¿Ok? Bien, muchas gracias. Por aquí nos preguntan si tenemos nanoemulsiones con gotas de aceite y surfactante dispersadas en el medio acuoso y diluimos la muestra para alcanzar la concentración adecuada para ser analizada por DLS. ¿La dilución podría afectar las gotas y por lo tanto el tamaño de partícula? Pues no soy experta en este tipo de nanopartículas, ¿verdad? Podría Ujú. ser que afecte, pero en este momento no me viene a la mente cómo podría influir eso. O sea, finalmente, si tú tienes partículas estables, pues la Ujú. dilución no tendría que influir, ¿no? Teóricamente debería ser así, ¿no? Exactamente, teóricamente. Habría Sí. que hacer un análisis. De hecho, la técnica, eso es lo que nos dice. O sea, debemos de hacer, digamos, una suspensión de partículas diluidas y ir analizando en dónde encontramos los mejores resultados con eso. ¿No? Excelente. Otra pregunta. ¿Qué nos podría comentar acerca de la caracterización de nanomateriales aplicada a la construcción de computadoras cuánticas de tipo óptico o fotónico? Ay, 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 ay. No, pues está fuera de mi expertise. Sí, Lamento es no un tema poder que ha, contribuir. es un tema que ha habido por ahí ya en boga con todo esto de la construcción de robots y de la inteligencia artificial, ya las computadoras, ¿no? Con nanopartículas. Sí, eh, claro. O sea, sabemos que el oro se aplica, ¿no? Y que sí, sabemos en escala nanométrica, pues van surgen nuevas propiedades que los hacen muy, muy, muy interesantes. Pero el sí. gran reto es tenerlas estables, porque al tener una energía superficial muy alta, lo que tienden es a crecer para bajar esa energía. Y ahí habría una complicación, ¿verdad? De funcionamiento. Bien, parece que es la última. ¿Qué se conoce de caracterización de nanoplástico? ¿Qué se conoce? Bueno, sabemos que este es un tema en tendencia por todo lo que implica, ¿no? Este,
Seguramente estas técnicas como DLS nos podrían, o no seguramente, o sea, ayudan a la caracterización de estas plásticos nanoparticulados. O sea, en este momento no podría decirle, pero esta técnica seguramente nos ayuda. Excelente, agradecen, felicitan la ponencia. Yo cerraría con una pregunta, si no hay más en el público. Y bueno, tuvimos una experiencia de trabajo con nanopartículas en la agricultura. ¿Qué avance han tenido en el laboratorio en este tema de la aplicación de los nanomateriales en el desarrollo agrícola? Sí, bueno, los nanomateriales sabemos que tienen aplicaciones en diversas áreas, Ujú, ¿ok? Como esta que usted acaba de mencionar. Precisamente, por ejemplo, se ha observado que al disminuir el tamaño de la partícula, pues mejora la solubilidad de algunos fertilizantes, ¿no? En el caso del zinc, o también podemos encapsularlos para que sean dirigidos. En el caso del laboratorio, pues seguimos trabajando en ello, ujú. seguimos sintetizando. Yo les comentaba que la importancia de la aplicación de los nanomateriales es que debemos de desarrollar materiales a diseño. Generalmente vamos al revés. O sea, generalmente hacemos la nanopartícula y bueno, pues ahora hay que ver para qué sirve, ¿no? Pero Ok. tendríamos que tomarnos el tiempo y diseñar nanomateriales precisamente con aplicaciones específicas. En el caso de las cuestiones biomédicas, sí no es saber qué sale, ¿no? Ahí sí tenemos que ser muy rigurosos en el diseño. Sin embargo, si nosotros consultamos eh, los artículos publicados, veremos que hay ambigüedad en los resultados obtenidos. ¿Ok? Porque pues yo, Alma, sintetizo de una manera, caracterizo y digo, ah, estas son mis nanos. Pero a lo mejor otra persona en China, en Alemania, pues lo hace de manera diferente. Utiliza un método de síntesis diferente, con resultados diferentes y hace la misma aplicación. ¿Qué tenemos? Resultados diferentes. Precisamente estamos utilizando ahorita algunas nanopartículas de plata para actividad antimicrobiana y nos encontramos que cuando nosotros depositábamos las nanopartículas en el medio de cultivo, no las veíamos. Son de color amarillo intenso. Las poníamos en el medio de cultivo, se iban. O sea, no veíamos ningún color. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Encontramos en la literatura precisamente que hasta eso depende también. ¿Qué medio de cultivo estás utilizando para el crecimiento de tus microorganismos? Porque los medios de cultivo pues tienen un montón de cosas que van a impactar en la estabilidad de las nanopartículas. Entonces, tenemos que tener esa consideración también. A veces suena muy fácil decir, hago nanopartículas y las pruebo en vivo. Las voy a poner en un animalito y vamos a ver cómo se comporta. Tendríamos que tener todas las consideraciones del pH, de los iones suspendidos, de otras moléculas que se encuentran ahí para poder inferir cómo se va a comportar la nano. Así es, así es, y pues muchas gracias, doctora. Sí, aquí también señalan, hay que hacer nanopartículas para propósitos específicos y no al revés. Y bueno, para los que no son de casa, que están en su casa, evidentemente, los que no son de casa, pues este es un reflejo del trabajo multidisciplinario que en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la primera facultad, en aquel entonces, ENEP, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, que estamos cumpliendo 51 años ya en este abril, pues nos permite hacer ese trabajo, ¿no? Multidisciplinario y poder interactuar en estas nuevas áreas, ¿no? Tecnológicas para, pues, el mejoramiento de los procesos, ¿no? El mejoramiento de la salud y de otros temas. Pues Así es. muchísimas gracias, felicitaciones aquí en el chat para tu ponencia muy clara, muy precisa y pues de manera personal como representante del colegio y del grupo completo, pues te damos muchísimas gracias y felicitaciones por esta
oportunidad de conocer bueno, pues está el contacto de la doctora para quien quiera interactuar y formular lazos de trabajo, ¿no? Multidisciplinario. Pues muchísimas gracias a todos, los esperamos en una nueva oportunidad. Y sí, en 20 minutos participaremos en el simulacro nacional. Un Sí, abrazo muchas a todos. gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y sí, los que gusten colaborar, de hecho ya colaboramos precisamente con el doctor Gustavo y con algunos otros doctores de aquí. Entonces estamos en la UIM, Laboratorio 14, o en Campo 1, en la sección de Físico-Química. Gracias. Muchas gracias, doctora, y a todos que tengan muy buena tarde. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Un abrazo.